Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a orar para entrar a la meditación de la palabra del Señor. Y vamos a ponernos en oración, a entregarle al Señor este momento para que sea Él quien nos esté hablando a nuestra vida. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche. Venimos una vez más delante de tu presencia, Padre, dándote las gracias porque nos permite, Señor, el poder escudriñar tu palabra, Señor, el apartar un momento, Padre, para escuchar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, en esta hora ponemos en tus manos, Señor, este momento, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, Señor, para que estemos atentos, Señor, a la luz de tu palabra. Señor amado, que todo lo que se hable, Señor, sea bajo tu voluntad, bajo tu cobertura y bajo tus propósitos. No permitas, Padre, que palabra de hombre salga, Señor. No permitas, Señor, que pensamiento de hombre, Señor, sea dado, sino solamente tu consejo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, todo y te damos gracias. Amén y amén. La meditación de esta noche se llama Los beneficios de la fe. Fíjese que como seres humanos, el ser humano es un individuo que siempre anda buscando beneficios en todo. Lo buscamos en el trabajo. ¿Por qué trabajamos? Porque sabemos que vamos a obtener un beneficio remunerado, ¿verdad? Y por eso es que nosotros trabajamos. En los estudios, ¿qué es lo que buscamos en los estudios? Sabemos que vamos a obtener un beneficio de una profesión, de poder encontrar un buen lugar de trabajo a través de esos estudios que hemos realizado. También en los negocios. En los negocios, cuando nosotros iniciamos un negocio, nosotros buscamos un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? De poder obtener ganancias, ¿verdad? Para nuestra vida, para nuestra familia. Entonces podemos ver de que siempre andamos buscando un beneficio. Por ejemplo, el novio, cuando hay una pareja de novios y el novio le lleva un obsequio, ¿verdad? Cuando son amigos, está esperando un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? De agradarle a la jovencita, de buscar ese sí, ¿verdad? Que él está esperando. Y para terminar, también en el matrimonio, ¿verdad? Cuando la esposa le cocina la comida preferida al esposo, ¿qué es lo que anda buscando? Una palabra de agradecimiento, un beneficio. Muchas veces se hace porque se le quiere pedir algo, ¿verdad? Y entonces por eso queremos agradarlo a través de la comida y encontrar ese beneficio que nosotros buscamos. Pero fíjese que ahora es por eso que vamos a estudiar los beneficios de la fe. Porque somos personas que siempre andamos buscando un beneficio en todo. Y por eso vamos a ir a la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hemos leído en la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el primer beneficio de la fe es que a través de la fe nosotros podemos agradar a Dios. Fíjense que al comenzar el versículo dice, pero sin fe es imposible. No hay otra manera como nosotros podamos agradar a Dios sino a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera, yo creo que como cristianos, como seres humanos que hemos sido creados del único Dios vivo y verdadero, el anhelo de nuestro corazón debe de ser el agradar a nuestro Dios, el agradar a nuestro Creador, el agradar a aquel que nos amó, no viendo nuestras imperfecciones, no viendo nuestros pecados, sino que nos amó.
Nos ha amado, dice, con amor eterno. Y dice que puso nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Entonces el anhelo que debe de haber en nuestro corazón es agradar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la fe. A través de poner esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que como seres humanos no solamente debemos de creer en que hay un Dios verdadero y real que existe, sino que también, como dice su palabra, mire, en el versículo 6 del libro de la carta a los Hebreos, capítulo 11, en la segunda parte, donde dice, y que es galardonador de los que le buscan. Dios no solamente quiere que creamos en su Hijo amado, sino que también nos va a dar un beneficio y que nos va a dar premios. ¿Qué es un galardón? Es un obsequio, es un premio, ¿verdad? Por la fe. Dice que si nosotros creemos, tenemos esa fe, vamos a ser galardonados. Vamos a ser galardonados. Vamos a ver el segundo punto de cómo, del beneficio de la fe. ¿De qué otra manera nos podemos beneficiar de la fe? Y mire, una de las maneras de beneficiarnos de la fe es ser justificados por Dios. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Y dice la palabra del Señor, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Uno de los beneficios que vamos a obtener de nuestra fe en Jesucristo es ser justificados por Dios. Fíjese que Dios es el único ser que tiene justicia. Es el único ser que posee justicia. El ser humano está totalmente alejado de una justicia. El ser humano está totalmente alejado del parámetro divino de perfección moral. Y es por eso que nosotros necesitamos ser justificados por Dios a través de la fe. Y usted me va a decir, ¿pero por qué tenemos que ser justificados? Y vamos a ver en Romanos, ahí mismo en ese libro, en el capítulo 3, versículos 22 y 23. Mira lo que dice la palabra del Señor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está la respuesta a la duda que nosotros podamos tener. Que por qué necesitamos ser justificados por Dios y obtener esa justificación a través de la fe. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que no hay diferencia, que tanto hombre como mujer, ancianos como jóvenes, niños, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios cuando aún no hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que necesitamos esa justificación de parte de Dios, porque estamos destituidos de su gloria, porque estamos en enemistad con Él. ¿Y cómo podemos alcanzar esa justificación? A través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el pecado es una rebelión con Dios. Y no solamente con Dios, sino que con su palabra, con sus mandamientos, con sus decretos. El pecado es el que rompió la relación entre el ser humano y el Dios vivo y verdadero. A raíz de que el pecado entró en el ser humano, esa comunión fue rota y vino a caer sobre el ser humano la condenación, la consecuencia de haber pecado. Leamos Romanos 6:23. Más adelantito en Romanos 6:23. Mire lo que dice la palabra del Señor.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Y fíjense que suele suceder muy común de que las personas digan, es mentira, si no se muere uno al pecar, porque entonces todos estaríamos muertos. La palabra de Dios en este texto no nos está hablando de una muerte física, si bien es cierto, también va incluida, pero nos está hablando de una muerte espiritual. ¿Y cuál es la muerte espiritual? La separación de Dios. Esa es la muerte espiritual, la no comunión con Dios, la no amistad con Dios. Esa es la muerte espiritual. Por eso la palabra nos dice que cuando no conocíamos a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Y estábamos, como dice el texto que leímos anteriormente, destituidos de la gloria de Dios a raíz del pecado. Y es por eso que necesitamos esa justificación de Dios a través de la fe. ¿Por qué? Porque por el pecado, porque fue lo que nos separó de ese Dios vivo y verdadero. Pero fíjese que muchas veces nosotros como seres humanos somos buenos para poner excusas, siempre encontramos un argumento, siempre encontramos una salida a escabullirnos de lo que nosotros no queremos reconocer y no queremos aceptar. Muchas personas piensan que después de esta vida hay una oportunidad de volverse a Dios, pero la Biblia no nos dice eso. Nuestro manual de vida tiene que ser la Biblia. Toda palabra, toda doctrina que llegue a nuestra vida la debemos de medir a la luz de la palabra del Señor, porque pueden haber muchas doctrinas, pueden haber muchas personas que creen lo contrario a lo que dice la palabra del Señor, pero la única verdad absoluta, lo único en lo cual nosotros podemos confiar es en la santa palabra del Señor. Y miren lo que dice Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Vámonos a Hebreos 9:27, la carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 27, y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya está establecido eso en la palabra del Señor, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Ahora vámonos a Eclesiastés 4 y 5. Eclesiastés, versículo 4, capítulo 4, versículo 4 y 5. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor: he visto asimismo de todo trabajo y de toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Muchas veces en la vida terrenal que nosotros manejamos hay mucha envidia y pensamos nosotros que unos son mejores que otros están más arriba que otros, y eso no es así. Como leímos en la palabra de Dios, dice la palabra que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y que solo podemos alcanzar la justicia de Dios a través de la fe. Y les decía que solamente nosotros pensamos que en esta vida lo es todo, pero hemos leído en la carta a los Hebreos que ya está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Entonces, ¿qué significa esto? Que la única oportunidad que tiene todo ser humano de alcanzar la justicia de Dios a través de la fe es mientras está vivo. Porque dice la palabra que mientras hay vida, hay esperanza.
Solamente así nosotros vamos a alcanzar esa justicia de Dios en esta vida. Hoy es el día, hoy es la oportunidad, hoy es el tiempo. Miren este tiempo que estamos viviendo donde la mortandad ha crecido a pasos agigantados. Hoy es el tiempo donde esta pandemia ha arrebatado tantas vidas y quizás han habido muchas que no pudieron alcanzar la justicia de Dios, el ser justificados a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque no aprovecharon la oportunidad de esta vida, la única oportunidad. Pero usted y yo hemos tenido la oportunidad, la seguimos teniendo en poder ser justificados. ¿Justificados de qué? Del pecado. Justificados de las consecuencias del pecado, donde la Biblia nos enseña que es la muerte eterna. Porque el libro de Apocalipsis nos habla de dos muertes. Nos habla de la primera resurrección y de la segunda resurrección. La primera va a ser de los que han creído en Cristo, que van a resucitar para vida eterna. Pero la segunda resurrección nos habla de aquellos que no recibieron a Cristo, que no pusieron su fe en Jesucristo, de aquellos que no fueron justificados a través de la fe por Dios y que van a tener una muerte eterna, una condenación eterna separados de Dios. Pero hoy es la oportunidad de aprovechar los beneficios que nos da la fe en nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios se basa completamente en la fe. Ninguno podemos justificarnos, como dice la palabra del Señor, por nuestras propias obras, por nuestros propios intenciones del corazón, ¿no? Para Dios no vale eso. Para Dios lo único que vale es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque la palabra de Dios dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Entonces solamente a través de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino solamente por Él. Entonces la justificación de Dios por nuestro pecado, la consecuencia por nuestro pecado solamente la podemos alcanzar a través de la fe en Jesucristo. ¿Cuál es otro beneficio que podemos obtener de la fe? Mire, podemos tener paz para con Dios. Y usted me podrá decir, hermana, si yo tengo paz, yo no le hago daño a nadie. Yo no molesto a nadie, yo me porto lo mejor que puedo, yo no tengo vicios, yo no he tenido problema con ningún vecino, con ningún familiar. Pero la Biblia nos dice que no es por esas cosas que no tenemos paz, sino que es por estar apartados de Dios, por estar en enemistad con Dios, por estar destituidos de la gloria de Dios. Por eso, si usted ya conoce, o tal vez lo hemos leído alguna vez o ha escuchado alguna predicación, dice que cuando entró el pecado en el huerto del Edén, en Adán, dice que Adán se escondió. ¿Por qué? Porque se rompió la paz que Adán tenía para con Dios. Se rompió a través del pecado. Y es por eso que fue necesario que así como por un hombre entró la condenación, por otro hombre que es Jesucristo, entre la salvación y la vida eterna. Amén. Entonces, mire, otro beneficio es podemos tener paz para con Dios. Y vamos al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Otro beneficio de la fe es que podemos tener paz para con Dios. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que uno de los beneficios de la fe, que ya lo vimos, era la justificación. Cuando ya estamos justificados por Dios, podemos tener paz con Dios. Y mira lo que dice:
Justificados pues por la fe. Como ya lo estudiamos, somos justificados por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso les decía que la justificación suya y mía solamente viene a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos tener paz para con Dios. Pero usted me podrá decir, si yo nunca me he peleado con Dios, si yo nunca le he faltado el respeto a Dios, no se trata de eso. Pero ya leímos que todos hemos pecado, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y que no había diferencia entre mujer o hombre, no había diferencia entre niño, no había diferencia entre anciano, porque nosotros a veces podemos ver a los ancianitos, ¿verdad? Y decimos, ay, tan bonitos el ancianito. Pero si ese ancianito no se ha arrepentido y no ha buscado la justicia de Dios en su vida, no va a tener ese beneficio de la fe, que va a ser esa paz para con Dios, esa justificación, el agradar a Dios, no lo va a tener. Mire, esta paz que podemos tener con Dios a través de la fe no es una sensación de tranquilidad, no es una sensación de serenidad y de calma que nosotros podamos sentir, porque aquí no se trata de lo que usted siente o de lo que yo sienta, se trata de lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es en realidad una paz? Esa paz que tenemos para con Dios es una realidad externa que nosotros podemos comprender, que hemos venido a ser de enemigos de Dios a ser amigos, y más allá que amigos, ya lo vamos a ver más adelante. Y es entonces que solamente a través de la fe nosotros podemos tener esa paz genuina, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que aunque haya, por eso le decía que no se trata de lo que sintamos. ¿Por qué? Porque el mundo tiene paz solo cuando no hay guerra. Tiene paz cuando todo va bien. Tiene paz cuando no hay problemas. Tiene paz cuando no hay enfermedad. Pero la paz, al estar en paz con Dios, dice la palabra de Dios que aún nuestros enemigos podemos estar en paz con ellos. Cuando hemos encontrado esa paz para con Dios. Que aunque haya enfermedad, podemos tener esa paz. Que aunque haya luto en nuestra vida, en nuestra familia, podemos tener esa paz. Es una paz que sobrepasa todo razonamiento humano. Porque el ser humano piensa que la paz es cuando todo está bien, hay tranquilidad, tenemos una buena vida. Pero la paz que Dios nos da sobrepasa eso, es más grande que eso. Y podemos estar tranquilos, así tengamos escasez, así tengamos frío, así no tengamos que comer. Pero nosotros podemos estar en paz, tener esa paz externa, que aunque estemos sufriendo, nuestro rostro revela otra cosa. ¿Por qué? Porque es la paz que hemos tenido para con Dios. Ahora vamos a ver por qué podemos tener esa paz. Mira ahí mismo, en ese mismo capítulo, el versículo 10 y 11, dice la palabra del Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por qué podemos tener paz para con Dios? Porque hemos sido reconciliados a través de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo. Hemos sido reconciliados. Y por eso yo le decía, usted me va a decir, yo nunca me he peleado con Dios.
no se trata de que se haya peleado con Dios. Se trata del pecado que habita en nosotros. Se trata de la consecuencia del pecado que vino a separarnos y a ponernos en enemistad para con nuestro Creador, para con nuestro Hacedor. Pero que a través de la fe en Jesucristo nosotros podemos tener esa paz y esa reconciliación. A través de esa reconciliación nuestra alma, nuestro ser, toda nuestra mente, nuestro cuerpo en general viene a regocijarse y a tener esa paz que Dios nos da. ¿Qué otro beneficio podemos encontrar en la fe? ¿Y sabe cuál otro beneficio? Y este es muy lindo como todos los anteriores que hemos visto. Ser hijos de Dios. Vamos a Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28. Otro beneficio que podemos obtener de la fe es ser hechos hijos de Dios. Gálatas versículo 3, versículo del 26 al 28. Dice la palabra del Señor: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice ahora el 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mire qué bien, mire qué bonito lo que dice, que ahora dice el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Usted y yo conocemos ese dicho que se mueve en el mundo donde dice que todos somos hijos de Dios. No, la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios son aquellos que han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Solamente aquellos que ponen la fe en Jesucristo son verdaderos hijos de Dios, hijos espirituales, hijos nacidos de Dios. Y lo vamos a comprobar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 12. Y mire, aquí estamos viendo otro beneficio de la fe en Jesucristo, el ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo 1, el capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Aquí nos habla en el versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Verdad? La palabra de Dios nos enseña que Jesús es la luz del mundo. Entonces aquí nos está hablando de Jesús, ¿verdad? Que alumbra a todo hombre. Jesús puede alumbrar su vida, así como un día alumbró mi vida. Pero depende si usted quiere que la alumbre, porque mire, muchos tomamos decisiones equivocadas y aquí dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿A qué se refiere aquí cuando dice a lo suyo vino? ¿Por qué vino a lo suyo? Está hablando de la tierra, porque la tierra fue creada por él. Porque el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Entonces la tierra le pertenece a Jesús. Solo que
que nosotros ya sabemos que el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, es el enemigo, es Satanás. Pero no es el dueño de la tierra. El dueño de la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quiénes se está refiriendo aquí? Se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque todos sabemos que el Señor Jesús vino al pueblo de Israel, nació en ese país, ¿verdad? Pero no le recibieron. Pero mire, aquí está lo que nos debe, lo que nos conviene y nos debe de alegrar a nosotros, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí nos está confirmando una vez más la palabra que no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero somos hijos solamente aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Solamente ellos, solamente nosotros somos hijos de Él. ¿Por qué? Porque al depositar toda la fe en Él y al creer todo lo que ha sido escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis de Él, si nosotros verdaderamente ponemos esa fe en Él, que el centro de nuestra fe sea Jesucristo, que el centro de nuestra familia sea Jesucristo, que el centro de nuestra vida sea Jesucristo, nosotros vamos a obtener ese beneficio de ser hechos hijos de Dios. Ahora volvamos a la carta a los Romanos, capítulo 8. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17. Y dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira lo que dice, que el mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a confirmar? Mire, porque otro beneficio de la fe es que obtenemos las promesas de Dios. Ese es otro beneficio de la fe. Si nosotros creemos en Jesucristo, si nosotros creemos en su palabra, si el centro de nuestra fe, la base de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo, nosotros vamos a obtener las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Mire, retrocedamos al capítulo 4 de Romanos, versículo 13. Capítulo 4 de Romanos, versículo 13, y dice la palabra del Señor. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. A Abraham le fue dada la promesa no por la ley, sino por la fe. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjese que a Abraham se le llama el padre de la fe. Y dice que si nosotros hemos creído en Jesucristo, también venimos a ser hijos de Abraham en fe, porque Él es el padre de la fe. Y si nosotros tenemos esa fe en Jesucristo, también somos hijos de Abraham. Vamos a verlo al libro de a la carta de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, 29. Así como Abraham alcanzó a través de la fe la promesa, también nosotros la podemos alcanzar. Dice la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Dice, mire, nosotros también alcanzamos los beneficios de esa fe, en que la promesa de salvación que se le fue dada a Abraham también nos alcanzó a nosotros. Pero no solamente, mire,
esa promesa de salvación, sino que vienen muchos beneficios a través de la fe. Y mire, vámonos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver qué otras promesas alcanzamos en Dios. Mire, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que alcanzamos hasta promesas divinas. Promesas divinas. Mira lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire, dice que también hemos sido, nos ha dado, preciosas y grandísimas promesas para que seamos participantes de la naturaleza divina. Y usted me va a decir, pero mire, ¿y cuáles son esas promesas de naturaleza divina? ¿Sabe cuál? El nuevo nacimiento. Porque la palabra de Dios dice que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y hoy son hechas nuevas. Son nuevas. Porque así como Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario que naciera de nuevo, así nos era necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ya no íbamos a ser, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, engendrados de carne o de voluntad de hombre, sino de Dios. Una nueva naturaleza que habita en nosotros, aquella naturaleza que se perdió a raíz del pecado. ¿Qué más? Que somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces esas son promesas de naturaleza divina y también la vida eterna, ¿verdad? Que si un día partimos de esta tierra, nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que un día estaremos gozando de esa vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver también que no solamente tenemos promesas espirituales, sino que también tenemos promesas terrenales y que podemos ver otro beneficio de la fe es el poder. Tenemos nosotros acceso al poder de la fe. Mira lo que dice Marcos 9:23. Porque muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que el poder de Dios se limita a unas cosas, pero Dios es completo, Dios es grande. Marcos capítulo 9, versículo 23. Y podemos alcanzar nosotros a obtener en nuestra vida el poder de la fe. Miren lo que dice Marcos 9:23. Dice la palabra del Señor. Dice, Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Todo le es posible al que cree. Entonces, ese es un beneficio de la fe. Que todo sea posible en nuestra vida. Se da cuenta, no solamente son cosas eternas, sino que también cosas terrenales. ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es la falta de poder en el Señor. El problema es la falta de fe en usted y en mí, que por eso no vemos el poder de la fe obrando en nuestra vida, en nuestros problemas, en la enfermedad, en la pandemia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de mortandad, tiempos de dolor y seguimos haciendo las malas obras que estamos acostumbrados a hacer. Dice el Señor que debemos de dejar de hacer esas malas obras. Dice el Señor que debemos de convertirnos a Él. Dice el Señor que debemos de decir un hasta aquí, de ser como el hijo pródigo y volver en sí. Y volvernos al Padre, al que nos ha dado todo y que nosotros lo hemos malgastado en nuestro deleite, en las concupiscencias de nuestra carne. Es por eso que nosotros muchas veces no vemos el poder de la fe en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hace falta, porque el poder ahí está. ¿Qué otra cosa podemos ver a través de la fe? Ver la gloria de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4.
Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Que también nos dice el mismo capítulo en el versículo 40. Mira lo que dice. Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta es la porción de la palabra donde estaba hablando de Lázaro. Lázaro ya había muerto. Pero Jesús le dijo a Marta, que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si usted y yo ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra dificultad, en el problema que estemos atravesando. Vamos a poder ver la gloria de Dios. Pero es necesario que pongamos esa fe, una fe sincera, una fe genuina, una fe verdadera. ¿Y cómo vamos a poder saber que es una fe genuina, que no es una fe muerta? A través de las obras, a través de la obediencia? Dice la palabra del Señor que la fe sin obras es muerta, y la fe sin obras no es una fe verdadera. También dice la palabra del Señor que nuestra fe tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, que nuestra fe también debe de hacer buenas obras. Esa es la verdadera fe. Y una verdadera fe también se puede apreciar a través de la obediencia. No podemos decir que tenemos fe si no obedecemos la palabra del Señor. No podemos decir que tenemos fe si no hay frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Y no podemos decir que tenemos fe si no hacemos las obras a las cuales hemos sido llamados, y debemos de estar prestos a toda buena obra. Mire, hoy con la situación que estamos viviendo, con esta cuarentena, es la oportunidad donde nosotros podemos hacer buenas obras, pero realmente no las hacemos porque no tenemos una fe verdadera. Hermanos, en esta noche, la fe es la confianza básica en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente en Él, sino que también en su palabra y en las promesas que Él nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. En esta noche, yo le invito que volvamos al Señor, que pueda usted obtener los beneficios de la fe, que son el agradar a Dios, que son el ver la gloria de Dios, el que todo sea posible en su vida, el obtener la justicia de Dios, el ser hecho hijo de Dios. Si usted pone su fe en Jesucristo, usted va a obtener todos esos beneficios. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por ese mensaje a nuestra vida, a nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, a nuestro pensamiento, a nuestro ser, Padre. Gracias por todos esos beneficios, Señor, a través de la fe en tu Hijo amado. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes a poder tomar la decisión de tener de poder tomar, Señor, esa fe para nuestra vida, Señor. Esa fe para poder alcanzar esos beneficios, Señor, porque nos es necesario, Señor. Porque sabemos a través de tu palabra, Señor, que no podemos ser justificados por las obras, Señor, sino solamente por la fe, Señor. Gracias, Padre, por todos aquellos que hemos podido, Señor, alcanzar esa fe a través de tu gracia y de tu misericordia. Pero en esta hora, Padre, si hay alguno que ha retrocedido en la fe, Señor, si hay alguno, Señor, que se ha separado de esa fe, que ha dejado de creer, que ha dejado de perseverar, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que lo levantes, Señor, a ese hijo que se ha retirado de ti, Señor, que está, Señor, alejado, Señor, en quizás
por los problemas, Señor, por las situaciones difíciles de la vida, Señor. En esta hora, toca ese corazón y vuélvelo a ti, Señor, porque tú quieres beneficiarlo, Señor, porque tú quieres seguir bendiciéndolo, porque tú quieres prosperarlo, sanarlo, Señor, y darle todo lo que pueda necesitar. Ahora también usted, amigo que nos mira, que nos escucha, en esta noche, hoy es el tiempo, hoy es el momento, hoy es la oportunidad. Mañana no sabemos si vamos a tener vida, si vamos a tener la oportunidad de poner esa fe en Jesucristo. Usted hoy la puede poner y poder alcanzar esos beneficios de tener esa paz con Dios, de tener esa reconciliación, esa justicia dada por Dios, el de agradar a Dios a través de esa fe, y lo puede hacer a través de esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Dios y mi Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Soy pecador, me arrepiento, Señor, y te entrego mi vida para que hoy te sientes en el trono de mi corazón, en el trono de mi ser, en el trono de mi familia, de mi casa, de mi trabajo, de todos mis sueños, Señor, y establezcas tu reino en mi vida, Señor, porque quiero obtener los beneficios de haber creído en ti, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvarme hoy. Le felicito si usted ha hecho esta oración. Sea bienvenido a la familia de Dios. Sepa que desde ahora usted es un hijo de Dios y va a poder obtener los beneficios de esa fe, de haber creído en Jesucristo como su Dios y su Salvador. Ahora oramos para quedar despedidos y decimos: amantísimo Dios, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, Señor, que nos protejas de todo contagio, Señor, que nos protejas de toda depresión, de todo estrés, Señor, de todo desánimo, Señor. Protégenos y ayúdanos, Padre, a que podamos depositar en ti, Señor, todas las cargas, que podamos descansar en ti, Señor, porque sabemos que en ti, Señor, todo lo podemos y somos más que vencedores. Gracias. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.